Amados pastores y equipos pastorales de FIN LBN y apreciados líderes de cada una de las iglesias que nos acompañan en Recarga 2020, estoy feliz de que podamos conectarnos en este espacio de crecimiento y que a pesar de los obstáculos que este tiempo nos ha impuesto, nos mantengamos firmes en la dirección que hemos tomado de ser iglesias que hacen intencionalmente discípulos. La Alianza Evangélica Mundial ha declarado esta década 2020-2030 como la década del discipulado. Y creo que Dios nos está llamando en este tiempo a ser y a ser discípulos. Por lo que deseo que cada uno de ustedes se alinee en este supremo propósito. Hoy quiero comenzar hablándoles sobre algo que he venido aprendiendo de mi mentor, a quien algunos de ustedes conocen al leer sus libros, el hermano David Corfield, sobre las razones por las cuales la parábola del sembrador es fundamental en la comprensión del discipulado. Esta parábola aparece en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y en Lucas 8. Y voy a tomar la versión de Marcos en el capítulo 4 y la explicación que Jesús hace de ella a sus discípulos a partir del versículo 10. Así que leamos. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera y para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Y luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Repito, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y las quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Observe lo que Jesús dice sobre esta parábola. Yo lo repetí, pero quiero hacer énfasis. Si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Hay 3 razones por las cuales la parábola del sembrador es fundamental. Número 1, enfoca nuestros corazones, que es donde todo vive o muere. Número 2, resalta el hambre y sed del verdadero discípulo, evidenciando que el oír atentamente y hacer preguntas es fundamental. Número 3, muestra la clave principal del buen corazón o buen suelo, multiplicarse. Veamos entonces cada uno de estos puntos con más detalles. Número 1, se enfoca en nuestros corazones. Cada terreno representa nuestro corazón o áreas de nuestro corazón. Como dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón. Tú estás bajo ataque, estás en una batalla mortal.
Esto se relaciona con cuidar de sí mismo. Pablo dice a su hijo en la fe en 1 Timoteo 4:16, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Estas palabras se presentan como un imperativo secuencial, es decir, es una orden que debe seguir un orden. Primero debemos tener mucho cuidado de cómo vivimos, solo así podremos tener cuidado de lo que enseñamos. Las consecuencias de la obediencia y la desobediencia en esto son inmensas. Esto también significa cuidar unos de otros, cuidarnos mutuamente. Hechos de los Apóstoles 20, del 28 y 29, leemos estas palabras de Pablo al despedirse de los ancianos de Éfeso en Mileto. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Otro imperativo secuencial. El que no cuida de sí mismo no tiene derecho de cuidar a la iglesia del Señor. La experiencia me ha enseñado que tenemos el potencial de mostrar mucho de lobos cuando usamos nuestra posición de dirigencia en la obra de Dios para satisfacer nuestros malos deseos. También debes cuidar de tu matrimonio y de tu familia. Malaquías 2, 15 y 16 dice sobre la verdadera actitud de adoración, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Luego dice, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Cuídese del divorcio emocional. Esto es mantenerse casado y conviviendo, pero sin verdadera intimidad emocional y espiritual, con un corazón cerrado. Responde ahora a esta pregunta. ¿Cómo está tu corazón? Esa es una pregunta clave que debemos hacer en la ruta del discipulado y también en el matrimonio. Recuerda la pregunta, ¿cómo está tu corazón? Si estuvieras solas contigo y te preguntara, ¿cómo está tu corazón? En relación contigo mismo, con tu esposa, con tu trabajo, con tu ministerio, ¿qué responderías? La próxima vez que te reúnas con tus discípulos o seguidores en la vida de fe, hazle esta pregunta. Quiero que compartan sobre su corazón en los grupos pequeños de WhatsApp de 3 a 4 personas y oren juntos. La segunda razón por la que la parábola del sembrador es fundamental para la vida de un seguidor de Jesús es que resalta el hambre y sed del verdadero discípulo evidenciado en hacer preguntas. Si no entendemos esto y lo practicamos, nunca seremos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Qué te parece? Esa es una cualidad que distingue a los discípulos de la multitud. Tenemos que entenderlo claramente. Ese fundamento se expresa de 3 formas: oír espiritualmente, hacer preguntas, tener hambre y sed de crecer. Así que la primera característica del verdadero discípulo es oír espiritualmente. Al referirse a esta parábola, dijo, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y también Jesús explicó, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Él mismo se pone como ejemplo de quien es un seguidor o un aprendiz. Por eso Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que Dios me indica. Esto es según oigo. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. ¿Cómo son tus oídos espirituales?
¿Oyes la voz de tu Padre diariamente o andas como un sordo la mayor parte del tiempo? La segunda característica de un verdadero discípulo es hacer preguntas. Dice, los 12 le preguntaron sobre la parábola. Todo buen discípulo hace buenas preguntas. Presta atención a sus inquietudes, frustraciones, descontentos y más. No los deja crear raíces que pueden crecer y convertirse en escepticismo, en amargura y en frialdad espiritual. Quiero repetir el mismo concepto de otra forma. Si no haces buenas preguntas, no eres buen discípulo. 3 preguntas clásicas de un buen discípulo que llaman mi atención. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué voy a hacer en base a esto? Todo buen discipulador y mentor también hace buenas preguntas. Y 3 preguntas clásicas del discipulador o mentor es, ¿qué llama tu atención? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué vas a hacer en base a eso? Y en el siguiente encuentro, ¿qué hizo esta semana en el área que llamó su atención o Dios le habló? Leemos en Mateo 13:12 que el Señor dijo, a los que escuchan mi enseñanza se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Nota cuál es la cualidad que si la tenemos se nos dará más y si no la tenemos, lo poco que tenemos se nos quitará. Recordemos entonces las 3 razones por las cuales la parábola del sembrador es un fundamento absolutamente crítico. Número 1, enfoca nuestros corazones, que es donde todo vive o muere. Número 2, resalta el hambre y sed del verdadero discípulo, evidenciado en oír atentamente y hacer preguntas. Y número 3, muestra la clave principal de un buen corazón o suelo, multiplicarse. Hablaremos de esta tercera razón. La clave principal de un buen corazón o suelo es multiplicarse. Esto es secundario a los otros 2, pero sigue siendo fundamental y crítico. Hay creyentes que no crecen y piensan que eso es normal. Hay grupos de cuidado y de apoyo donde no se experimenta crecimiento y piensan que eso es normal. Hay incluso iglesias que no crecen y piensan que eso es normal. Pensando en el mismo problema de falta de crecimiento desde otro ángulo. Hay creyentes que no evangelizan y han dejado de crecer en la paternidad, en la fe, y no llevan a nadie a Cristo. Hay grupos de cuidado o apoyo donde no se están formando nuevos líderes o facilitadores y no se reproducen. Hay iglesias que no llevan amigos a Cristo y esto se evidencia en el bajo número de bautismos. Hay decenas de argumentos defendiendo la falta de crecimiento cualitativo o cuantitativo. La mayoría de nosotros los conocemos y los usamos consciente o inconscientemente, ¿no te parece? No vamos a entrar en los méritos o falta de méritos de esos argumentos. Al final de cuentas, todos nos reproducimos. Siguiendo lo resaltado en Génesis 1, todos reproducimos según nuestra especie. Completa entonces estas frases. Una especie estéril reproduce personas, complétalo. Una especie reproductiva y multiplicadora reproduce personas y al mismo tiempo tenemos que asegurar que nuestra multiplicación está fluyendo en un vínculo de amor y aceptación con un enfoque en la motivación interna. Porque si fluye de forma jerárquica y militarizada, con motivación externa e imposición de arriba hacia abajo, tendremos multiplicación, pero de forma enfermiza. Concluyendo, esta parábola es clara y nítida sobre el cuarto suelo.
Jesús explica en Mateo 13:8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Quiero que escribas lo que llama tu atención, eso que estás oyendo de Dios respecto a los dos puntos en esta última parte, el hambre y sed de un verdadero discípulo. Se deja ver en la acción de oír atentamente y hacer buenas preguntas. Y la clave en cuanto al cuarto suelo, que es la multiplicación. Ya les he hablado sobre las razones por las cuales la parábola del sembrador es fundamental en la comprensión del discipulado. Ahora vamos a hablar sobre dos terrenos o dos corazones. El primer corazón es el corazón duro y el segundo es el corazón superficial o el terreno superficial. Comencemos entonces con el terreno o corazón duro. Esta persona oye la palabra de Dios y la voz de Dios, pero esta no penetra en nada, no suscita una respuesta ni una emoción. No se da la conexión entre la persona y la palabra de Dios. Así que Satanás saca la palabra con total facilidad. Hay dos grandes expresiones de corazones duros, ambos siendo distantes de Dios. El primero es la persona que no tiene vida espiritual. Pablo describe a esta persona en 1 Corintios 2:14 así: pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Ese tipo de personas difícilmente iría a una iglesia. Ahora, el segundo tipo de personas de corazón duro es común en la mayoría de las iglesias. Es la persona religiosa que está bien contenta consigo misma. Y existen personas así. Existen grupos pequeños así. Existen incluso iglesias así y existen denominaciones enteras así. Jesús describió a estos creyentes en Apocalipsis 3:15 al 20. Dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Estas personas son marcadas por no sentir ni reconocer sus necesidades. Finalmente, hay un grupo dentro de esta descripción que es especialmente vulnerable a este tipo de corazón endurecido. Son los que se dedican al estudio de la palabra y al ministerio. Y ellos pueden caer en la descripción de los religiosos que Jesús hace en Juan 5, 39 al 40. Dijo: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y en Lucas 18, 9 al 14, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración:
Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Estas personas son marcadas por el orgullo. ¿Hay algún área donde eres muy fuerte? Puede ser tu inteligencia, tu formación académica, tu fuerza física, tu atractivo personal, tu popularidad o finanzas, o en tu liderazgo, o tu unción, o tu gracia y tu sabiduría. Detente para reflexionar si hay algún área donde eres tan bueno que has terminado menospreciando a otros en esa área. Puede ser en un área ministerial, como líder de grupo, como maestro, como pastor. El terreno o el corazón superficial es el otro. Probablemente muchos de nosotros tenemos más problemas con este segundo tipo de suelo o corazón que con el primer tipo. Existe una capa de tierra que absorbe la palabra de Dios y la voz de Dios con alegría. Pero debajo de esa capa hay una piedra que no permite que la palabra de Dios se enraice. Tenemos buenas intenciones, pero no logramos realizar lo que deseamos. Intentamos por un tiempo, pero nos desanimamos o nos olvidamos y nos detenemos. Hay 4 fuerzas que nos dejan en una vida espiritual superficial. Número 1, la falta de santidad y de vivir plenamente nuestra identidad en Cristo. Número 2, falta de resolver conflictos o entender que el arrepentimiento es el camino, no únicamente para entrar en el reino de Dios, sino también para continuar avanzando en ese reino. Número 3, falta de renunciar o quebrar mentiras, medias verdades, maldiciones o hábitos errados. Y número 4, falta de sanidad interior con relación a conflictos y heridas del pasado que no hemos resuelto. Veamos cada uno de estos brevemente. ¿Recuerdas la número 1? La falta de santidad y de vivir plenamente nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es la solución? La enseñanza bíblica que penetre a nuestro espíritu, permitiéndonos realmente comenzar de nuevo. Comprender profundamente la verdad de 2 de Corintios 5:17. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Experimentar esta realidad con profundo quebrantamiento y arrepentimiento. Aprender más acerca de tu identidad de hijo. Busca en Google sobre declaraciones de identidad en Cristo. Un buen recurso es el libro Emergiendo de la Oscuridad de Neil Anderson. El segundo problema es la falta de resolver conflictos y entender que el arrepentimiento es el camino, no únicamente para entrar en el reino de Dios, sino también para continuar avanzando en ese reino. ¿Cuál es la solución? Aprender a ser maestros de reconciliación, conociendo y practicando los 3 pasos necesarios después de pecar o fallar contra Dios y otros. ¿Cuáles son estos 3 pasos? Arrepentirnos, pedir perdón y hacer restitución. Esto es andar en luz. Siempre que peco, confieso de inmediato. El mal que hacemos es menos importante que lo que hacemos después. ¿Quién pecó peor? ¿Saúl o David?
La gran diferencia es lo que hicieron después. ¿Quién pecó peor? ¿Judas o Pedro? La gran diferencia es lo que hicieron después. Los 3 pasos para hacer cuando pecamos o erramos es arrepentirnos con contrición, sintiendo el dolor que causamos. Pedir perdón, siendo específicos, no explicándonos, esperando que la persona afectada no hable. Luego restituir, no limitándonos solamente a las buenas palabras, sino demostrando nuestro cambio de vida en acciones visibles que responden reponiendo lo que hemos dañado. El tercer problema es la falta de renunciar o quebrar mentiras, medias verdades, maldiciones y hábitos cerrados. La solución, la batalla espiritual con oración de libertad en Cristo, quebrando el poder del mundo, de las mentiras del mundo, del diablo y de la carne. En casos serios, también se requiere un discipulado para aprender a pensar, a sentir y a actuar de formas diferentes. Satanás quiere robar, matar y destruir a los creyentes en forma general, pero a los pastores y líderes los quiere destruir de forma específica. Los conflictos en la iglesia pueden alcanzar a la familia del pastor y del líder de forma terrible, causando inclusive ira contra el liderazgo de la iglesia o contra la iglesia en general. Algunos síntomas clásicos de batalla espiritual: confusión, pérdida de control emocional o emociones exageradas, parálisis emocional o falta de emociones cuando deberían aparecer, depresión o peso emocional y espiritual. Luego vienen mentiras disfrazadas de verdades. Por ejemplo, no necesito descansar, mi valor consiste en el éxito que logre como pastor, o yo estoy entregando mi vida para servir al Señor, que Él cuide de mis hijos y de mi familia. Personas que siembran divisiones en la iglesia, luchas por el poder o posición en la iglesia o en la denominación y otros valores distorsionados. Si identificas este tipo de problema serio y eres vulnerable o propenso a caer en ellos, reconócelos y junto a tu discipulador y mentor y otro hermano maduro y de confianza, haz una oración confesando estas mentiras o distorsiones que has aceptado en tu mente y declarando la verdad de Dios en el nombre de Jesucristo. Igual debes confesar hábitos y patrones de maldad que has mantenido, renunciando a ellos en el nombre de Jesús y decidiendo hacer lo que agrada a Dios, dependiendo del Espíritu Santo. En esos casos, estas oraciones de batalla espiritual pueden hacer una diferencia total. El cuarto problema es falta de sanidad interior con relación a conflictos y heridas del pasado no resueltos. La solución, sanidad interior, liberando nuestro dolor y experimentando a Jesús entrando en ese espacio de nuestra vida. En casos serios, también se requiere de un discipulado para aprender a pensar, sentir y actuar de formas diferentes. Esto puede darse, por ejemplo, en un grupo de apoyo, en un proceso de restauración basado en la palabra de Dios y la ministración en oración por creyentes capacitados para ello. Los terrenos o corazón duro y superficial son estos. Ahora te pido que puedas echar a un lado el orgullo y puedas reconocer la necesidad en otras personas. Y de esta manera echarás a un lado ese corazón endurecido. Pide a Dios que te revele si en ti hay dudas sobre tu identidad en Cristo, conflictos irresueltos por no vivir en arrepentimiento, engaños o distorsiones en tu mente, heridas del pasado no resueltas que están dando origen a la superficialidad en tu corazón para que la palabra de Dios no eche raíces en ti. Toma unos minutos para anotar lo que llama tu atención y lo que estás oyendo de Dios y comparte en tu grupo pequeño y oren los unos por los otros.
Recuerda, debes buscar en nuestro enlace de recursos, completa los cuestionarios, compártelo en los grupos de WhatsApp que estamos haciendo de los pastores y de los líderes de las iglesias y de cada iglesia local. Y estoy seguro, si abres tu corazón al Señor y puedes ser completamente honesto, Dios hará una obra maravillosa en tu vida. Buenas tardes. Qué bendición para Caracas Biblia y Teología. Esta plataforma que hemos creado para darle preeminencia a la palabra, considerando las diferentes visiones y sobre todo queriendo ser pertinente en un momento como este. Y hoy tenemos el privilegio de contar como invitado de la semana al pastor Álvaro Rea, al cual le damos, juntamente hoy me acompaña el doctor Alfredo Delgado y queremos dar una bienvenida al invitado de la semana, contentos de que él pueda estar, que haya tomado su tiempo, ya nos va a decir dónde está, desde dónde nos va a hablar, y que esto sea una bendición de verdad para los pastores, líderes y para la iglesia de la ciudad, del país y también del continente donde nos están viendo. Alfredo. Claro, saludamos al pueblo de Dios en Venezuela y más allá de Venezuela, y de verdad que es una alegría grande. Para mí es doble la alegría porque pues conozco a Álvaro, al pastor Álvaro, de muchos años atrás cuando éramos pastores de jóvenes, y ahora, bueno, estamos en otros ámbitos del servicio al Señor, y te damos la bienvenida, Álvaro, y queremos comenzar por preguntarte que nos cuentes un poco de ti y nos digas en un momento dado, en esa primera pregunta, ¿cómo y cuándo conociste al Señor Jesús? Gracias por la invitación, me alegra poder estar con ustedes, conversar con todos los que nos escuchan también. Y bueno, yo conozco al Señor desde niño, ¿ok? Tenía como 6 años cuando mi tío, quien había conocido al Señor, comenzó a llevarnos a la iglesia. Y digo llevarnos porque yo tengo un hermano gemelo con quien los gemelos tenemos la cualidad de que además de parecernos, compartimos gran parte de nuestras experiencias de vida en los años formativos. Entonces mi tío nos llevaba a la iglesia y allí fue donde de niño abrí mi corazón al Señor. Yo quiero decirles que hablando acerca del discipulado, que es el tema que nos trae hoy, mi tío fue un excelente modelo de discipulado. Digamos, él se reunía con nosotros por lo menos cada 2 noches y recuerdo entrábamos a su cuarto, en un pequeño cuarto, en una casa de Bahareque. Él nos sentaba ahí en su cama, colocaba una silla enfrente de nosotros, leía algún capítulo o alguna porción de la Biblia, nos hacía preguntas sobre esa porción que leía. Y bueno, amábamos el conocer las Escrituras, el conocer la historia de Cristo, su obra, el impacto de su muerte y de su resurrección en nuestras vidas hoy. Inclusive era algo práctico en el sentido de que no solo era enseñanza digamos, de alguna instrucción, sino que era un entrenamiento para la vida cristiana porque juntos orábamos. Y yo recuerdo mis primeras experiencias con el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo para escuchar su voz, experimentar su guía y combinar esa experiencia con la palabra fue en esos años de infancia. Así que bueno, luego yo recuerdo que cuando llegamos ya a los 14 años, decidimos hacernos responsables dentro de una iglesia y encontramos una iglesia cerca de casa. Yo he vivido toda mi vida en Barquisimeto y pues en la misma urbanización donde vivíamos, al final de
de esta urbanización popular llamada La Ruesca, había una iglesia de las Asambleas de Dios donde comenzamos, José, mi hermano y yo, a asumir algún ministerio. Y nuestro ministerio, básicamente, donde el pastor nos permitió, fue, siendo nosotros adolescentes, enseñar a los niños. ¿Y qué hacíamos? Reproducíamos lo que habíamos aprendido de nuestro tío. Lo que él hizo con nosotros cuando éramos niños, nosotros lo hacíamos con el grupo de niños de la iglesia, de esa pequeña iglesia donde íbamos. Luego fuimos entonces creciendo y ya como jóvenes enseñábamos a adolescentes o a jóvenes. Y bueno, yo estudié psicología en Maracaibo, 5 años, pero todos los fines de semana venía a Barquisimeto para participar de la vida de la iglesia. Tengo que ser honesto, además de eso, ya estaba enamorado de quien hoy es mi esposa. Y tú sabes, el apasionamiento te hace viajar todos los fines de semana durante 7 horas de viaje, que era lo que duraba en un autobús grande de Maracaibo a Barquisimeto, pero seguía conectado con el ministerio. Y pues luego salimos de las Asambleas de Dios para formar parte de la iglesia Las Buenas Nuevas, donde ahora estoy ya como una organización, como una fraternidad internacional de ministros. Y allí comencé a caminar con el hermano Ilidio da Silva, el fundador de Las Buenas Nuevas, y te digo, él fue también un modelo de lo que representa el discipulado para el ministerio. Fue quien me ordenó al ministerio como pastor, fue donde comencé como pastor de jóvenes en su iglesia, fue luego quien me envió para convertirme en pastor principal de una iglesia que digamos que acogimos en Las Buenas Nuevas. Y pues yo recuerdo largas conversaciones con el pastor Ilidio, reflexiones acerca del ministerio, acerca de los valores que era importante mantener para reflejar la vida de Cristo como pastores. Y pues básicamente ese es el resumen de mi historia en el Señor. Pues muchísimas gracias, hermano. Fernando, seguimos con las preguntas entonces hacia adelante, ¿verdad? Sí, en ese proceso, Pastor Álvaro, ¿cuándo usted se dio cuenta? Le voy a hacer 2 preguntas en una. ¿En qué momento se dio cuenta de que usted era un discípulo de Jesús? Y, por otro lado, ¿qué ha sido lo más desafiante? Ser un discípulo del Maestro. ¿En qué momento se da cuenta de que usted era un discípulo? Sí. Y luego, ¿qué es lo más desafiante que has tenido como discípulo? Bueno, yo pienso que el momento en que me di cuenta de que era un discípulo del Señor fue, como te digo, en mi infancia, porque yo tuve el privilegio de conocer al Señor siendo niño. Y yo recuerdo haber abierto mi corazón a Jesús para entregar a Él mi vida, hacerle a Él el dueño de mi vida, mi Señor, hacer de Él mi fuente que llenara cada uno de mis vacíos más profundos, hacerlo a Él mi Salvador, ¿sabes? Mi fuente de seguridad presente y mucho más importante, eterna. Pero pienso que la relación con un discipulador fue clave en eso de darme cuenta que era un discípulo de Jesús. Es decir, yo estaba siguiendo al Señor, aprendiendo de otro seguidor de Cristo más maduro, en este caso, mi tío. Y yo estaba aprendiendo a relacionarme con el Señor, a servirle a Él, a amar al Señor, a amar a otros, siguiendo a un discípulo más maduro. Y hoy en día yo digo, un discípulo completo tiene 3 relaciones básicas. Es seguidor de Jesús, tiene una relación personal con Jesucristo, tiene una relación personal con un discipulador que se convierte también en un mentor para ti,
y tiene una relación personal con discípulos, que son aquellos que aprenden a seguir a Cristo siguiéndote, observándote, escuchándote. Y bueno, en cuanto a algún momento, digamos, difícil en mi vida, pienso que hay varios momentos en la vida cristiana, pero uno que fue muy significativo fue que cuando yo llegué a la adolescencia, yo odiaba a mis padres. Mis padres no eran creyentes. Yo venía yendo conectado con Cristo y conectado con la iglesia. Yo recuerdo que yo soñaba con irme de mi casa y nunca ver a mis padres. Había mucho resentimiento en mi corazón. Mi papá era un papá que tampoco había tenido papá, así que tenía dificultades para conectarse conmigo, con mi hermano, ¿ok? Era un papá muy trabajador, un buen proveedor, pero en cierta forma indiferente. Y cuando tienes un papá indiferente, no lo identificas como indiferente, lo ves como alguien que te rechaza, y así me sentía yo. Y mi mamá era una mujer que había sido la hija de un hombre ya mayor, con problemas de consumo de alcohol y de pronto varias mujeres. Y bueno, yo recuerdo que mi mamá estaba teniendo muchos problemas de ira en ese tiempo en que nosotros éramos niños y adolescentes, y nos maltrataba verbalmente y físicamente de muchas maneras. Y eso me llevó a odiarla. Pero entonces una vez yo orando le dije al Señor que quería irme de casa, y Dios comenzó a hablar a mi corazón. Me dijo, debes honrarlo. ¿Sabes? Eso que el Señor ya había sembrado con su palabra, honra a tu padre y a tu madre, ahora era una voz dentro de mí muy fuerte. Y yo recuerdo que tuve una conversación con el Señor y le dije, ¿cómo puedo amarlo? ¿Cómo puedo honrarlos? Si ni siquiera siento que me aman. Y el Señor me dijo, perdonándolos. Y recuerdo en ese momento en mi vida, yo tendría como unos 16 años, decidí perdonar a mi papá y a mi mamá. Y partiendo del perdón, decidí honrarlos. Y sabes, eso fue una cosa tan poderosa, porque para hacer el testimonio largo corto, mi mamá hoy en día es seguidora del Señor. Mi papá recibió a Cristo 30 días antes de morir. Mi papá murió hace unos 8 años atrás, pero recibió al Señor. Y mis hermanos, somos 7 hermanos. De mis 7 hermanos, 6 son seguidores del Señor. Y básicamente yo pienso, todo comenzó cuando decidí perdonar a mis padres y honrarlos. Y con eso, bueno, hubo un impacto de la vida de Cristo para el resto de mi familia. Excelente, brother. Eso de verdad que me encantó, esa frase de honrar desde la base del perdón. Por eso podríamos hablar mucho más de eso, pero la verdad que esa es una frase que me gustaría que se mantenga en el aire. Honrar desde la base del perdón. Gracias por esa frase tan maravillosa, brother. ¿Qué cosas prácticas debemos entonces afianzar en nuestras iglesias para fortalecer el discipulado? Ya que el discipulado es innegable que debe ser parte de la vida de la iglesia, mandado por el Señor Jesucristo, obviamente, y continuado por los apóstoles y los hombres y mujeres de Dios de la antigüedad hasta nuestros días, obviamente. Pero, ¿qué cosas crees que debemos afianzar en nuestras iglesias para fortalecer el discipulado? ¿Y qué cosas debemos amablemente remover? Yo pienso bueno, esa pregunta va bien, está bien conectada, ¿no? Sí, algo que para mí ha sido muy importante remover es el concepto del discipulado como clases, como manuales, como contenidos para el bautismo.
Lamentablemente, para muchas personas en nuestras iglesias, el discipulado comienza con un nuevo creyente que recibe clases en un aula o en especies de aulas y que termina cuando se bautiza. Y eso nos da una visión muy limitada del discipulado. Esa visión necesita ampliarse, porque ser un discípulo es un seguidor de Jesucristo, y si lo ampliamos, es un seguidor comprometido de Jesucristo que intencionalmente se está volviendo más como Él, extendiendo su misión, ¿ok? Eso de seguimiento, de crecimiento, de enviar también, ser enviado y enviar a otros. Y pues se requiere entonces un cambio de paradigma. Todo cristiano, sea nuevo o viejo en su fe, vamos a decirlo, es llamado a ser un discípulo de Cristo. Y pienso que si hay algo que hoy en día necesitamos, es pastores que también son discípulos. Pastores que también son discípulos. Qué bueno que un pastor pueda decirle a su iglesia: queridos hermanos, mi discipulador y mentor, y mencione un nombre, me ha enseñado, he trabajado estos asuntos referentes a mi carácter con él, he trabajado estos asuntos referentes a mi vida matrimonial con él, y ha sido muy poderoso este tiempo. Que un pastor que es un discípulo se muestra entonces como un modelo de lo que es el verdadero discipulado para el resto de los hermanos dentro de la iglesia, comenzando por su liderazgo. Si en nuestra mente el discipulado termina con el bautismo, nos hemos perdido lo que realmente es el discipulado. Y si el discipulado tiene que ver solo con clases, con ambientes de aulas, con programas, con contenidos de instrucción, nos hemos perdido lo que realmente es el discipulado. Pero si el discipulado se basa en una relación comprometida con Jesucristo, pero al mismo tiempo con una relación comprometida con otras personas que son mentores y discipuladores para mí, entonces puedo ampliarlo. Yo les he dado el ejemplo, mi relación con el hermano Ilidio da Silva, mi pastor durante 20 años, fue una relación de discipulado. Yo recuerdo, imagínate, yo venía de esa situación familiar. Mi esposa Aura venía de una familia donde sus padres se divorciaron se separaron cuando ella tenía unos 9 años, se divorciaron ya cuando ella tenía 12 años, después de 3 años de esa separación. Aura sintió que lamentablemente su papá se distanció de ella debido al divorcio. Y si tienes a 2 personas así, que se casan, posiblemente su matrimonio sea un matrimonio con muchas deficiencias, pero para nosotros el hermano Ilidio se convirtió en un modelo junto con su esposa Sara de lo que significaba la vida matrimonial, la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque discipulado también significa aplicar la vida de Cristo a las diferentes áreas de nuestra vida de forma práctica. Y eso incluye mi matrimonio, la crianza de mis hijos, la forma como hago negocios, el trabajo y mi responsabilidad frente a un patrono y a compañeros de trabajo, mi relación con amigos, vecinos. De eso entonces se trata. Así que, como se dan cuenta, hay algunas cosas que debemos remover, como dice en la pregunta, remover amablemente, y hay algunas cosas que necesitamos introducir, hacer énfasis y cultivar en la vida de la iglesia para que pueda haber un discipulado real. Gracias. Eso me hizo acordar de la clase de catecúmenos que yo recibí cuando llegué a la iglesia, pero en la iglesia a la cual yo pertenecí en ese momento dado, no solamente habían clases de catecúmenos, pero había clases, otros niveles de clases, de encuentro y de gente que compartía contigo, que definitivamente marcaron mi existencia
como seguidor de Jesús. Ahora, en base a eso que acabas de decir y en base a que una entrevista está basada en preguntas, ¿cuál piensas tú que es la razón por la cual Jesús hacía muchas preguntas a sus discípulos y a la gente en general? Sí, yo pienso que las preguntas son muy poderosas porque las preguntas permiten que las personas revisen realmente lo que creen, puedan entrar en contacto mucho más profundo con su verdadera perspectiva. Sobre todo las preguntas deben ser preguntas poderosas y las preguntas poderosas son preguntas abiertas, son preguntas específicas, son preguntas personales, son preguntas que digamos, revisan lo que realmente la persona piensa, cree, se imagina, viene a su mente, revisan también las intenciones del corazón, cómo la persona realmente puede sentirse en un momento dado y revisan sus motivaciones, qué es lo que en realidad desea, a dónde quiere llegar. Todo esto nos permite abrir el corazón para que podamos ser enseñados, ¿no? Para que podamos cambiar lo que necesita ser cambiado dentro de nosotros. Realmente el hacer preguntas es indispensable en el proceso de discipulado y lo vemos en el ejemplo de Cristo, ¿ok? En el Nuevo Testamento nos encontramos con más de 200 preguntas que Cristo hace a sus discípulos. Y esto es fundamental, ¿no? Es increíble. Él hacía pregunta tras preguntas. Por cierto, no solo a sus discípulos, a los fariseos también le hacía preguntas, a los saduceos, a los maestros de la ley, a quienes vinieron en algún momento, inclusive aquella mujer sirofenicia, ¿ok? Le preguntó, ¿tú crees que es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos? A aquellos que para tentarlo le entregaron una moneda, ¿ok? Y la levantó y dijo, a ver, díganme, ¿de quién es el rostro que aparece en esta moneda? También les preguntó en alguna ocasión donde quisieron probarlo, díganme, Juan, ¿con qué autoridad Juan hacía lo que hacía? Hablando de Juan el Bautista. Sus preguntas son preguntas penetrantes, son preguntas que revisan las intenciones del corazón y en el discipulado esto es fundamental. Aleluya, incluso yo pienso que trabajando entre pastores y ministros, que es nuestro caso, desde la Fundación Operación Unidad, yo siempre he dicho que uno de los objetivos de estas reuniones es que se active un discipulado entre pastores y ministros, porque tengo la posibilidad de aprender de ti y tú de mí, y a eso me refiero cuando hablo de ese discipulado entre pastores y ministros. Pues hay una pregunta importante para nosotros y creo que también para la audiencia, tiene que ver con la interacción y el diálogo. ¿Cuál es el rol de la interacción y el diálogo en este proceso de discipulado? Sí, básicamente el discipulado, como ya lo he dicho, el discipulado, como ya lo he dicho, o el hacer discípulos, se trata de una relación de amor y compromiso. De amor y compromiso. Como nos damos cuenta, es un vínculo, ¿ok? Es un vínculo donde los discípulos de Jesucristo caminan juntos para crecer intencionalmente a la semejanza de Cristo en cada área de sus vidas y a su vez discipular a otros. Una buena pregunta, por eso, que pudiese hacerle a pastores, a hombres de ministerio que están conectados ahora mismo es esta.
¿quién es tu discipulador? ¿Quién es tu mentor? Pues, o quiénes son, con quiénes compartes en grupos de caminar juntos. Sabes, me gusta decir esto, que lo he aprendido de quien es hoy en día uno de mis mentores y discipuladores, el hermano David Corfield, que escribe el libro El líder que brilla y quien ha movido gran parte de todo esto de hacer discípulos, de discípulos haciendo discípulos, es que el discipulado comparte la mesa y el camino. Así como hemos escuchado que el matrimonio comparte la cama y la mesa, y cuando asesoramos matrimonio, hay muchas preguntas que hacemos acerca de cómo está la cama y cómo está la mesa. Por ejemplo, preguntas sobre comunicación, preguntas sobre hijos, o sobre el manejo del dinero, o sobre la vida sexual. También en el discipulado se comparte la mesa y el camino. Andamos junto a esas personas, mostramos nuestra vida como ejemplo para ellos, comemos junto a esas personas, nos sentamos en la mesa para comer juntos, porque es allí donde también vamos a ser intencionales, no solo estamos pasando tiempo con las personas, sino que vamos a invertir tiempo en ellos y vamos a hacer preguntas, vamos a revisar aspectos de su vida y pues es muy importante tomar en cuenta el asunto relacional. Por eso otra pregunta fundamental sería, ¿quiénes son los que el Señor te ha dado? Porque en Juan, en el capítulo 17, Jesús ora, los que tú me diste. Los que tú me diste, ¿sabes? Juan capítulo 17, además de ser la oración de la unidad, debería ser considerada la oración del discipulado. Yo pregunto, ¿yo puedo orar al Señor de la misma forma? Señor, los que tú me diste, ¿sabes? Yo me santifico por ellos. Y cuando hablamos acerca de santificarnos es yo me aparto, yo me dedico, yo intencionalmente invierto lo que es valioso a favor de ellos. Si le pregunto a un pastor, ¿quiénes son los que el Señor te ha dado? Y me dice, toda la iglesia, mira, tenemos en la iglesia más de 200 personas. No, porque un pastor no puede dedicarse de forma personal y particular a los 200. No tiene el tiempo, no tiene la energía, no tiene los recursos para hacerlo. Solo podría dedicarse a unos cuantos. Ya los ha identificado. ¿Está santificándose por ellos? Entonces, todo esto es importante que podamos tomarlo en cuenta. Lamentablemente, nosotros estamos peleando con, digamos, el activismo. Como pastores podemos, y he visto eso, en muchas iglesias hay tanto activismo, ¿sabes? Programas, proyectos que están llenando nuestro tiempo, ¿ok? Nos orientamos a eventos. Y creo que debemos recordar esto. John Maxwell hace tiempo nos está diciendo, por favor, dejen de enfocarse en eventos y enfóquense en procesos. Y yo diría entonces, en procesos donde haya un vínculo, una relación personal, intencional, donde estoy enseñando a otros la vida de Cristo y donde estoy caminando con otros para capacitarles para hacer la obra de Cristo, el ministerio. Excelente. Álvaro, déjame decirte algo. Dios mediante, ya que tú dices que el discípulo o los discípulos comparten la mesa y el camino, Dios mediante, espero encontrarme contigo en Barquisimeto para que me lleves a Cubiro y allí nos vamos a comer una comida bien sabrosa con la ayuda del Señor, ¿eh? Amén, así Aleluya. es. Y si Fernando, como dicen en Venezuela, en el lenguaje más coloquial, se quiere empatar en esa, bueno, pues nos vamos, pues juntos los tres. Dios mediante allá a Cubiro a comernos unas buenas empanadas o algo sabroso, sí, ¿verdad? Y aprendemos los unos de los otros. Por cierto, aleluya, ¿qué ventajas prácticas, hablando de la mesa y el camino, porque esos son dos figuras muy profundas,
habla de la intimidad, de la comunión, pero también habla del acompañamiento, ¿verdad? Y especialmente quisiera que habláramos acerca de qué ventajas prácticas nos provee el discipulado, muy especialmente en tiempos tan inciertos como el COVID-19. Ahorita en este tiempo la gente más que nunca ha experimentado la soledad de primera mano y ha experimentado el hecho de estar de alguna manera aislada de las realidades pasadas y ha sido invitada a realidades presentes, ¿verdad? Nuevas realidades. Quién sabe por cuánto tiempo. Pero entonces, la ventaja de prácticas que nos provee el discipulado en estos tiempos tan inciertos, Álvaro. Sí, yo pienso que este tiempo ha venido para golpear lo que venimos haciendo. Sabes, nuestro activismo, Dios ha intervenido para frenar nuestro activismo. Dios está interviniendo para sacarnos de tantos eventos. Y pienso que la ventaja práctica que ofrece el discipulado es precisamente esa relación persona a persona o esa relación en realmente grupos pequeños. ¿Cuáles son las iglesias que mejor pueden sobrevivir a este tiempo de cuarentena, de aislamiento social, de impedimentos para congregarnos en un solo lugar multitudinariamente, algo que va a durar mucho tiempo? Estamos hablando de una nueva realidad, ¿ok? Realmente son aquellas iglesias donde hay una relación de discipulado persona a persona, ¿ok? Donde alguien de la iglesia no solo participaba en la multitud con el resto de creyentes, sino que más bien estaba en un proceso continuo de relación con un discipulador y con un mentor. Los matrimonios de creyentes que tenían otro matrimonio con quien hablar acerca de sus luchas, de sus desafíos, con quien hablar acerca de los problemas que tenían de su visión compartida o de comunicación o de resolución de conflictos o podían conversar acerca de la crianza de sus hijos con alguna otra pareja que estaba comprometida con ellos. ¿Sabes? Eso que quiero repetir, había esa relación de amor y compromiso para el crecimiento intencional, que significaba aprender de la vida de Cristo de forma práctica y aplicarla a las diferentes áreas de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que dice la Gran Comisión. ¿Ok? Cuando el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Nosotros lo aprendimos en la versión Reina Valera con una palabra que no nos beneficia mucho, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por eso se hacía mucho énfasis en la memorización, por el asunto de guardar, pero en realidad la mejor palabra es enseñándolos que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Por eso el énfasis en la aplicación. Así que en esta cuarentena no nos podemos reunir de forma multitudinaria, pero yo me puedo reunir con los que el Señor me ha dado. ¿Ok? En mi caso, por ejemplo, yo pastoreo una iglesia con 3 sedes, donde hacemos unas 8 reuniones simultáneas los domingos en la mañana, o hacíamos, ¿ok? Y alcanzábamos una asistencia alrededor de unas 3.000, 4.000 personas los domingos en la mañana. ¿Quiénes son los que se han mantenido mejor conectados en la iglesia? Aquellos que podían decir, tengo un discipulador mentor, o aquellos matrimonios que podían decir, tenemos un matrimonio que nos acompaña, que intencionalmente está tan pendiente de nosotros, con quien podemos hablar de nuestras luchas, de nuestros conflictos, de nuestras dudas, de nuestros desafíos. Ellos nos animan, nos enseñan, nos evalúan inclusive,
les hemos dado permiso a ellos para hacernos preguntas difíciles y estamos rindiendo cuentas, pero al mismo tiempo pueden decir, yo tengo gente con quien me he comprometido para acompañarles en su proceso de crecimiento, en su relación con Cristo. Esos que están conectados de esa manera están viviendo su fe y creciendo en su fe aún en estos tiempos de pandemia. Entonces, esta es una gran oportunidad para, digamos, introducir en la iglesia lo que significa el verdadero discipulado. Pero de la misma forma, yo voy a seguir creciendo en la medida en que me reúno con un grupo de discipulado mutuo, de mentoreo mutuo, y lo hacemos virtualmente, sí, lo hacemos virtualmente, pero somos pastores que hemos decidido acompañarnos, caminar juntos, rendir cuentas de nuestras vidas. ¿Sabes? Una de las formas como muchas veces comenzamos nuestra reunión es con esta pregunta: ¿cuáles han sido los puntos altos y los puntos bajos que has vivido durante estos últimos 15 días? Y ahí abrimos nuestro corazón para hablar de los puntos bajos, temores, tristezas, decepciones, y para hablar acerca de puntos altos, alegrías, motivos de agradecimiento, avances. Y luego podemos ministrarnos mutuamente en un tiempo de oración donde cada uno ora por alguien en particular y recibe oración en particular. Cuando tienes esta conexión, si atraviesas por una crisis, sabes a quién llamar. Lástima, pero muchos creyentes hoy están atravesando por crisis y no saben a quién llamar. Porque esto es como dicen, una publicidad de seguro. En realidad, la conexión de discipulado es mejor tenerla. Un mentor es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así es un mentor en tu vida. Por eso debes cultivar la relación con tiempo y no cuando aparezca la crisis, porque cuando aparezca la crisis vas a sentirte tan solo, tan avergonzado, ¿no? Muy bien, pues Fernando, nos quedan 2 preguntas más y ya vamos después de esto a tener un tiempo de comunión después de este tiempo de grabación. Seguro. Pienso que por su exposición, pastor, y la respuesta que nos ha entregado, claro, después en el chat habrá un foro chat después de la entrevista, pero yo pienso que el discipulado es la plataforma para la unidad de la iglesia. Y eso es un proceso muy complejo, porque si yo me reúno con pastores y ministros de otras organizaciones, denominaciones, yo tengo que, ahí va a ser un proceso importante de crecimiento. Álvaro, tú estás, me imagino que ¿me puedes escuchar a mí? Sí, perfectamente. Creo que Fernando por un momento está parado, pero creo que lo que él estaba hablando era del proceso de la unidad de la iglesia expresada y fortalecida a través del discipulado, ¿verdad? Y podemos seguir, creo que la pregunta que él te iba a hacer es la número 9, que dice, ¿cuáles son algunas maneras prácticas para un pastor o pastora, ministros, de cuidar su corazón entonces? Sí, yo pienso que cuidar nuestro corazón es fundamental. A veces como ministros hemos invertido el orden que el Señor nos enseña. Cuando Pablo se reunió con los ministros de Éfeso, ahí en Filipos, está en su despedida, él les dijo esto:
cuiden de sí mismos y de la grey de Dios. Así que el orden era, primero tenían que cuidar de sí mismos, y luego entonces tenían que cuidar de la grey de Dios. Nuestra tendencia es primero cuidar de la grey de Dios al punto de que sacrificamos nuestra familia, nuestra salud, para luego cuidar de nosotros mismos cuando a veces ya es demasiado tarde. Igual, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. Y muchas veces nosotros lo hemos invertido. Primero estamos cuidando de la doctrina, de la teología, ¿sabes? Y luego estamos cuidando de nosotros mismos. Pablo básicamente lo que le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, tú mismo eres lo que enseñas. Es decir, lo que tú enseñas tiene mayor impacto cuando lo vives, cuando lo comunicas en tu diario andar, en tu relación con otros. Así que esto es fundamental, pastores, debemos cuidar de nosotros mismos. Muchas veces nuestro matrimonio está afectado porque tenemos una esposa resentida, tenemos hijos resentidos porque sienten que finalmente para nosotros es más importante la iglesia y el trabajo en la iglesia que nuestra relación matrimonial, nuestra conexión con nuestros hijos y nuestra familia. Y aquí Pablo entonces también nos recuerda, porque el que no sabe cuidar de su propia casa, ¿verdad? De su propia familia, ¿cómo puede cuidar del ministerio? Hey, aquí estoy parafraseando, pero finalmente es el llamado. Para cuidar nuestro corazón necesitamos echar a un lado nuestro orgullo, porque muchos líderes cristianos sienten que no necesitan ser discípulos ni ser discipulados, no necesitan ser mentoreados. Lo necesitamos porque inclusive aunque yo sepa las respuestas teóricas, necesito rendir cuentas, necesito que alguien me observe, necesito sobre todo que alguien me coloque algunas tareas y me indique el avance o por lo menos pueda observar el avance, si en realidad estoy haciendo lo que debo, porque es muy fácil mentirme a mí mismo, sobre todo porque como pastores tenemos más conocimiento de lo que llegamos a aplicar en nuestra propia casa. También necesitamos resolver las heridas del pasado y malas experiencias, ¿ok? Álvaro, fíjate y resolver también problemas de desconfianza. Fíjate que te quería interrumpir por un momento para decirte que un día, y una vez que creo que lo compartí con Caracas Biblia y Teología, mi hijo mayor me dijo, mira, quiero tener una cita contigo. Y yo digo, ok, una cita, imagínate. Y yo le digo, ok, y me dice, pero eso sí, te voy a pedir que lo mismo que la misma atención y la misma concentración y cuidado que tú le pones a tus clientes o a tu iglesia, quiero que me la pongas a mí en ese encuentro. Y le digo, ok, pero explícate. Bueno, mira, yo no te voy a pagar porque yo soy tu hijo, pero yo sí necesito que hablemos y nos estemos completamente concentrados. Y para mí eso fue un buen momento, porque eso me recordó que nuestra familia espera de nosotros, si no la misma, hasta mejor atención y enfoque que el que a veces le damos a nuestras propias congregaciones o a los clientes, si tienes una empresa o algo por el estilo. Así que lo que tú estás diciendo tiene demasiado sentido, no solo para mí, me imagino que para las demás mujeres y hombres que nos están escuchando hoy y nos escucharán en el futuro. Y te agradezco tanto que puntualizas tanto el hecho de revisar tu estilo de vida y no solamente tu estilo de cómo hablar bien o de cómo decir las cosas correctamente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso, Álvaro, sí. La verdad. Eso nos deja tal vez en la última pregunta. Para Álvaro, servirte, qué bueno. Ya, claro que sí. Un placer escucharte y reencontrarnos. Nos deja tal vez la última pregunta, Fernando. Escuchando al pastor Álvaro, obviamente que me anima y me inspira a seguir pensando y creciendo de que las relaciones
son muy importantes. Las relaciones, la comunión, los unos con los otros, pues. La última pregunta, para ahorita. ¿Qué le diría, Pastor Álvaro, al liderazgo de Venezuela y al que también nos va a escuchar fuera de Venezuela a través de las redes? ¿Qué le diría al liderazgo? O sea, ¿cómo resumiría su exposición y algunas respuestas, algunas preguntas que le hicimos? ¿Cómo resumiría con una palabra para el liderazgo, para los pastores, ministros? Sí, yo quise hacer una reflexión con los pastores, yo pastor junto con ellos. Digamos, la filiación a la iglesia evangélica y protestante en Venezuela ha crecido impresionantemente en estos últimos 20 años, ¿ok? O poco más. Yo recuerdo cuando yo era niño y el único creyente en el salón de clases era yo. Inclusive recuerdo haber escuchado algún comentario de un amigo de mi papá preguntándome, ¿pero qué es eso de ser evangélico? Para él era una cosa completamente rara, extraña, de lo que no tenía ninguna referencia. ¿Ok? Eso fue un tiempo en donde el porcentaje de evangélicos giraba alrededor del 1 o 2%. Pero hoy en día el porcentaje de evangélicos, según varias, digamos, opiniones, gira alrededor del 18%. Pero yo me pregunto, ¿estamos teniendo influencia en cuanto a los niveles de corrupción que vive nuestro país? Porque la corrupción es el cáncer que finalmente está matando a esa vieja Venezuela, de donde esperamos que surja una nueva Venezuela. Y yo pienso que si las cosas relativas a la corrupción, a la violencia intrafamiliar, al abuso sexual de niños dentro de la familia, a los divorcios, a las decisiones matrimoniales precipitadas y equivocadas y a otros problemas que finalmente afectan nuestra nación y traen tanto dolor, si no los resolvemos, de nada vale que seamos el 30% de evangélicos algún día en Venezuela. Nos ocurrirá lamentablemente como muchos países de Centroamérica, donde hay un abultado índice de personas que se dicen ser evangélicas, pero sin embargo no hay un cambio significativo en la manera como están viviendo. Creo que esto puede ser resuelto fundamentalmente a través del discipulado. El discipulado, la gran comisión, finalmente es la gran estrategia de Jesús. Es aquella que puede llegar a cada persona en cada lugar. Así que como pastores también debemos recordar a quién Jesús les entrega la gran comisión. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos el contexto de Mateo, ahí en Mateo 28, lo que dice es, le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, hagan discípulos. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos, porque para poder hacer discípulos, debemos nosotros primero ser discípulos. Y creo que ahí está la falla. Nosotros pensamos, sí, yo soy discípulo porque yo soy un seguidor de Jesús, pero es que el modelo que Jesús nos entrega es ser seguidores de Él, conectados con alguien más de quien aprendemos, a quien rendimos cuenta, con quien compartimos, como ya lo he dicho, el camino y la mesa. Así que, pastores, este es un tiempo para hacer una diferencia, una real diferencia, sobre todo en la cultura de corrupción institucionalizada en la que vivimos. Los creyentes que van a la iglesia
o que asisten virtualmente a la iglesia el domingo en la mañana y se conectan desde sus dispositivos en casa y tienen música cristiana en sus hogares y cantan y estudian en alguna institución para crecer en su doctrina y en su teología. Nada de eso está mal, pero el asunto es que si el lunes en la mañana están participando en actos de corrupción, están permitiendo la corrupción y el soborno de la misma manera que sus vecinos, creo que entonces no estamos haciendo ninguna diferencia. Muy buena, gracias. Estoy pensando para cerrar, mientras reflexiono sobre lo que estás compartiendo y trato de permitir que entre, internalice en mi mente y mi corazón de lo que estás compartiendo, Álvaro. Estaba pensando en aquel texto de la Biblia que dice que el discípulo no es mayor que su maestro, pero si fuera perfeccionado será como su maestro. Y eso me fascina porque lo que Jesús es tremendo, ¿verdad? Lo que Jesús está básicamente afirmando es que hay posibilidades de llegar a ser como Él. Y esa es la meta mayor de nuestras vidas, de acuerdo a Efesios 4, ¿no? Efesios 4 dice que todos los ministerios, todos, sin excepción, giran alrededor de una sola cosa: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y luego ¿para qué? Para que lleguemos a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Jesucristo. Así que te agradezco mucho por recordarnos y motivarnos e impulsarnos en esa dirección. Gracias, Pastor Álvaro. Luego vamos a ir ahora al chat, donde seguramente pastores, líderes harán preguntas y aleluya, y así cerraremos nuestro tiempo de esta semana con nuestro invitado especial en el nombre del Señor, el pastor Álvaro Urrea, de la Iglesia Buenas Nuevas de Barquisimeto, y en compañía esta tarde del pastor Alfredo Delgado. Qué bendición este tiempo, y eso esperamos que Dios añada mucho más a lo que nos entregó en esta tarde. Aleluya. Amén. Ok, pues bendiciones. Amén. Amén. Aleluya.